Bienvenidos amigos a este video, donde trataremos el tema del derecho de asilo. Para comenzar, recomendamos el libro del Dr. Luis Manuel Marcano Salazar, que es parte importante donde sacamos el material. ¿Qué es el derecho de asilo? Es la protección que dispensa un país a una persona no nacional de ese país, o sea, un extranjero, a quien reconoce la condición de refugiado o perseguido, por temores fundados de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social o político, para salvaguardar su integridad física, psicológica o intelectual. El primer indicio sobre la existencia de un derecho de asilo es tan remoto como la existencia de la misma civilización. Sin lugar a duda, el asilo nació junto al peligro al lado del delito y la sanción. El asilo nace en Grecia, con un carácter esencialmente religioso, en donde los templos y los altares concedían inmunidad a quienes en ellos se refugiaban. No existía diferencia entre delitos civiles y políticos, y era suficiente que el reo llegara a los muros de los templos para ponerse a salvo de sus perseguidores. El ex canciller Miguel Ángel Burelli Rivas realizó una interesante revisión histórica y toca el nacimiento del concepto de derecho de asilo en su obra El asilo como derecho, indicando que en la Biblia se encuentran reseñadas las primeras leyes relativas a los antecedentes de un derecho de asilo. Asimismo, recoge una amplia y documentada reseña historiográfica relativa a las clases de asilo durante el desarrollo de la historia humana. Sin embargo, un documento publicado por Provea y la Embajada del Reino Unido reconoce que la génesis del reconocimiento de derecho a buscar y recibir asilo, tal y como lo conocemos en la actualidad, ocurre en el siglo XX. El primer instrumento que reconoció el asilo diplomático fue el Tratado sobre Derecho Internacional Penal, firmado en Montevideo en 1989. Posteriormente encontramos la Convención sobre Asilo, firmada en La Habana en 1928, el Tratado sobre Asilo y Refugio Político, firmado en Montevideo en 1933, la Convención sobre Asilo Diplomático en Caracas en 1954 y la Convención sobre Asilo Territorial en Caracas en 1954. Estos instrumentos constituyen piezas importantes para llegar a un concepto general sobre qué es y qué representa el asilo en el contexto del derecho internacional público, ya que consideramos que es parte de una institución que guarda íntima relación con las normas internacionales debido a que deben estar contenidas dentro de un acuerdo o un tratado fuente internacional. La Declaración Universal de los Derechos Humanos define el derecho de asilo en los siguientes términos. El artículo 14, número 1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. 2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. En este sentido observamos dos variables. 1. Es un derecho subjetivo que tiene cualquier persona y 2. No debe ser como consecuencia de la comisión de un delito común tipificado en una norma. Por otra parte, Ramiro Brotons menciona tres elementos fundamentales que estructuran en la actualidad el derecho a asilo. Estos son el derecho que poseen los estados de concederlo en virtud de su soberanía, el derecho de los individuos de solicitarlo y el principio de no devolución del solicitante de asilo, esto es para garantizar la seguridad del asilado. Finalmente, los enciclopedistas del derecho advierten la existencia única de dos clases de asilo: el asilo diplomático-político, aquel que surge cuando la persona que es perseguida solicita protección ante una embajada de un país diferente al que se encuentra, y el asilo territorial, que es aquella protección que un Estado presta en su territorio al acoger en el mismo a determinadas personas que llegan a él perseguidas por motivos políticos y se encuentran en peligro sus vidas o libertad en el estado de procedencia. Existe en la doctrina dos tipos de asilo: el asilo diplomático y el asilo territorial, como ya lo explicamos anteriormente. El contenido general de cada una de estas instituciones que asentaron las bases para la consagración del asilo diplomático como derecho son el Tratado de Derecho Penal Internacional, suscrito en Montevideo en 1889, en su artículo 17, reconoce el derecho de conceder asilo en legación a buques de guerra, surtos en aguas territoriales de otros estados constantes a los de los perseguidos por delitos políticos. La Convención de La Habana de 1928 reglamentó la práctica del asilo diplomático, reconociendo nuevamente el derecho de otorgar asilo a delincuentes políticos. La Convención guarda silencio sobre la calificación del asilado, lo que ha sido materia de frecuente controversia entre los estados asilantes y los territoriales. La Convención de Montevideo de 1933 tiene como innovación que la calificación de la delincuencia política corresponde al Estado que preste el asilo.
La Convención de Caracas de 1954 actualiza los puntos esenciales del derecho de asilo, reafirma la facultad del asilo asilante de calificar la naturaleza política o común del delito, otorga al Estado la facultad para apreciar la situación de urgencia, que es condición para el otorgamiento del derecho. Esta convención está ratificada por casi todos los estados latinoamericanos. Dispone en su contenido que el asilo diplomático podrá ser otorgado en legaciones, naves de guerra y campamentos o aeronaves militares. El salvoconducto es un instrumento de derecho internacional público correspondiente a la figura del asilo como derecho, mediante el cual un Estado se compromete a respetar la integridad de una persona solicitante de asilo diplomático a quien se encuentra en la misión diplomática con otro Estado que ha otorgado el beneficio de asilo para que pueda abandonar el país, del cual quien se encuentra en la misión diplomática de otro Estado que ha otorgado el beneficio de asilo para que pueda abandonar el país del cual escapa como perseguido político, sin que se anteponga ninguna detención arbitraria a su trayectoria al exterior. Conferencia de Lima 1865. El asilo como derecho tiene un proceso evolutivo en América que se remonta a las primeras conferencias que tuvieron lugar en Lima, Perú, como consecuencia de la solicitud del asilo realizada por el general Pedro Díez-Canseco en mayo de 1865, en la casa de Christopher Robinson, ministro plenipotenciario de los Estados Unidos de América en Lima, lo cual trajo graves complicaciones, asunto que llevó al cuerpo diplomático acreditado en Lima a producir un documento tomando en consideración los siguientes elementos. 1. Se tomaron en consideración las instrucciones dadas por el gobierno de Brasil a su ministro sobre las reservas en las cuales debe concederse el derecho a asilo. 2. El asilo debe ser otorgado por un tiempo determinado para que los asilados puedan ponerse en seguridad. 3. El agente diplomático debe ser el garante de la seguridad del asilado. Y 4. El agente diplomático deberá hablar con prudencia. La Conferencia de Lima de 1877. Posteriormente, en el año 1877, el cuerpo diplomático acreditado en Lima, compuesto por los representantes de países latinoamericanos y algunos países europeos, estableció que el asilo debe ser acordado con mayor reserva y por un tiempo estrictamente necesario para que el candidato al asilo pudiera ponerse en seguridad. La Convención de La Habana de 1928. El 20 de febrero de 1928 se firmó en La Habana, Cuba, una convención sobre los deberes y derechos de los estados en caso de luchas civiles. En algunas de las disposiciones se trata el asilo como derecho. Con posterioridad, en ese mismo año, en La Habana se realiza una convención sobre el hecho de asilo. Conferencia de Uruguay en 1933. En el año 1933 se realiza en Montevideo, Uruguay, la séptima Conferencia Internacional Americana sobre Asilo Diplomático, cuya intención era modificar la convención suscrita en La Habana. Los objetivos inmediatos se cumplieron, modificándose los siguientes principios. 1. La calificación de la delincuencia política correspondería al Estado que presta asilo. 2. El asilo político, en su esencia humanitaria, no estaría sujeto a reciprocidad. 3. La suspensión de un delegado diplomático por causa de asilo no interrumpe la continuidad del proceso ni obstaculiza las relaciones. 4. La Convención no afectaría la aplicación de convenios bilaterales sobre las materiales realizadas previamente. Y 5. Es un tratado abierto a la adhesión posterior con otros estados. La Convención de Montevideo de 1939. El segundo Congreso Sudamericano de Derecho Internacional tuvo lugar en Montevideo de 1939. Adoptó la Convención sobre Derecho a Asilo y Refugio, que en líneas generales consagra lo siguiente: el asilo puede concederse a todas las personas sin distinción de nacionalidad, raza, credo o afiliación política. Solo puede conceder por la comisión de delitos políticos, excluyendo los delitos comunes. Si algún solicitante de asilo político hubiera estado procesado con anterioridad por delitos comunes, no se le concedería el derecho. Consagra la obligación del funcionario diplomático o capitán de buque o de campamento a informar sobre el asilo al ministro de Relaciones Exteriores del país o a la autoridad administrativa si se produce fuera de la capital. Se prohíbe a los asilados realizar prácticas políticas u actos que alteren la condición interna del país del cual escapan. Se mantiene la obligación que tiene el asilado de prestar juramento a la autoridad política ante el cual se solicita el derecho de asilo, en cuanto a las comunicaciones con el exterior y a la censura respectiva. Este principio, así como los anteriores, ya habían sido tratados en conferencias y convenciones anteriores a 1939. Fundamento jurídico del refugio y desplazamiento. Los primeros esfuerzos orgánicos para proteger a los refugiados se realizaron en 1933 en favor de los ciudadanos rusos y armenios. En 1951 se celebró una convención para la protección internacional de los refugiados.
revisada posteriormente en 1967. En ella, los estados contratantes se obligaron a otorgar a los refugiados derechos iguales a los de los nacionales en ciertos dominios: religión, empleo, educación, y en lo demás acordaron a los refugiados una situación igual a la de los extranjeros. También se comprometieron a extenderles tarjetas de identidad y documentos de viaje. En Venezuela, el fundamento jurídico del refugio y desplazamiento se encuentra consagrado en la Ley sobre Asilos y Asiladas y Refugiados y Refugiadas, dado que la Convención de Caracas de 1954, que hemos comentado brevemente, no toca aspectos relativos al refugio. Se aplicarán los convenios internacionales válidos ratificados por la República. En este sentido, el ente encargado de regular todo lo relativo al refugio y al desplazamiento en Venezuela es la Comisión Presidencial para los Refugiados y Refugiadas, que depende directamente de la Presidencia de la República y cuya sede física se encuentra en el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores. Dicha comisión recibirá instrumentación del Presidente de la República, coordinados con la Consultoría Jurídica de la Presidencia de la República y la Cancillería de Venezuela. Diferencia entre el asilo, refugio y desplazamiento. Asilados. El asilo es un derecho que implica la suspensión momentánea limitada de las facultades jurisdiccionales de un Estado sobre algunos o algunas de sus súbditos. Esto significa que quien ejerce el derecho de asilo, el poder soberano del Estado, no puede perseguirle más allá de la frontera. De ahí que el asilo político se constituye en un sistema de protección que es un Estado que concede a una persona o a varias personas perseguidas por razones de carácter político. El artículo 38, inserto en el título 3 de la Ley Orgánica sobre Refugiados y Refugiadas, Asilados y Asiladas, establece cuáles son las condiciones que deben poseer una persona para que se le reconozca la condición de asilado. Será reconocido como asilado todo extranjero al cual el Estado otorgue tal condición por considerar que es perseguido por sus creencias, opiniones o afiliación política, por actos que puedan ser considerados como delitos políticos o por delitos comunes cometidos con fines políticos, por ante misiones diplomáticas, navíos de guerra y aeronaves militares venezolanas, todo acuerdo con los contratos y acuerdos internacionales sobre el derecho de asilo. ¿Cuándo no se concederá el asilo? No se otorgará el asilo cuando una persona se encuentre inculpada, procesada o condenada ante tribunales ordinarios por delitos comunes o por delitos contra la paz, crímenes de guerra o de lesa humanidad definidos en los instrumentos internacionales. ¿A quién corresponde decidir sobre el asilo? Según el artículo 42 de la Ley en Estudio, corresponde al Ministro de Relaciones Exteriores previa opinión a las autoridades nacionales competentes. El refugiado no necesariamente es un activista político, por lo cual no ha cometido ningún delito de esa naturaleza. El asilado no es producto de un desplazamiento o de una revuelta civil necesariamente. El refugiado, para demostrar su condición, debe existir un hecho de tal gravedad que le haya obligado a abandonar su hogar y sus bienes para salvaguardar su vida y la de sus familiares. Existen refugiados por causas naturales como terremotos, tsunamis y otras catástrofes que hacen imposible su vida en el lugar del cual han sido desplazados. El delito informático internacional y el hombre. Los avances tecnológicos constituyen variables que establecen una relación independiente entre el derecho internacional público y el hombre. En este sentido, un último estudio sobre el derecho informático o derecho cibernético ha sido preocupación constante por un reducido grupo de abogados a nivel global. El derecho informático es una disciplina joven en el mundo jurídico, originada por el desarrollo tecnológico y el aumento de la satisfacción de las múltiples necesidades comerciales a nivel global. Sin embargo, la legislación informática ha sido deficiente por la proliferación de grandes lagunas que aún hoy existen en esa materia a nivel internacional. A pesar de ser una disciplina cuya debilidad se hace presente por la inconsistencia de los tratados, con la excepción de la rama penal internacional, que ha sabido manejar en esa dirección el conocido concepto del delito informático internacional. Se considera delito informático internacional a toda actividad ilegal a través o por intermedio de la red electrónica www o por otro medio conexo como Twitter, Facebook, etc., que tipificada en los ordenamientos nacionales o tratados internacionales como delito tengan su impacto en la comunidad internacional. Actualmente existe una discusión en relación al impacto que el derecho informático internacional causa al derecho internacional privado.
debido al tratamiento que este último otorga a la persona natural, clave el manejo de los asuntos informáticos que genera el nacimiento del derecho y obligaciones. La doctrina cumple una doble función, por un lado describir y sistematizar el derecho vigente y por otro lado realizar una valoración crítica de sus normas y proponer la adopción de nuevas disposiciones. Bueno, esto es todo el video, espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda pónganlo en los comentarios y yo les respondo. Gracias y hasta luego.